Hace algunos años estuve jugando intensamente The Long Dark. No solo su modo historia, sino su modo supervivencia, que es bien conocido por su complejidad y dificultad. Siempre he sentido un gran apego a los títulos con la temática del ser humano intentando alargar su suscripción a la vida en medios agrestes. Pero The Long Dark me ofreció algo distinto a lo anteriormente jugado. Después de sobrevivir el primer día y encontrar lógica en sus mecánicas, me llevó a un amor tóxico que me robó 515 horas de mi vida. Y bueno, el tema del video cuadra perfectamente porque hasta el propio título del juego te advierte: no busques replicar lo aprendido en la vida real por obvias razones. Y no soy nadie para tocar el tema, pero a lo largo de mi vida he estado involucrado en actividades como cañonismo, montaña, sendero, trekking y escalada. Y si bien nunca he enfrentado una situación real de supervivencia, tuve la dicha de relacionarme con personas que sí y escuchar sus fascinantes relatos de los retos en los que la vida los involucró. La supervivencia es un tema serio, y muchas personas creemos saber cómo salvarnos en situaciones extremas, cuando, seguramente en entornos hostiles, es probable que el enemigo más devastador nos termine por fulminar antes de lo que creemos. Y ese enemigo es nuestra mente. La fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. Su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu, la honradez de su alma y su voluntad de vencer. Entonces vamos a ver cuáles son los 8 mitos más comunes que el cine, videojuegos y malas prácticas nos han hecho creer. Y antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Chupar el veneno de una mordedura de serpiente ha sido visto en infinidad de películas y, aunque a la mayoría nos parece una idea absurda, podría haber personas que creen que este sería un método efectivo. Pero la realidad es que no solo sería algo inservible, sino que pondría en riesgo la vida de quien realice dicha acción. Buscar agua antes que refugio ha sido desde la antigüedad una prioridad. Suena lógico, pero no siempre lo es. Si estás en un ambiente extremo como en la montaña, tundra o desierto, sin refugio podrías terminar en hipotermia o insolación. En estos casos la mejor opción siempre es resguardarse de los elementos que nos amenacen. En supervivencia existe la regla del 3. 3 minutos de oxígeno, y sé que hay personas que practican apnea con récords asombrosos, pero tú y yo, que estamos en el promedio, 3 minutos te aseguro que es bastante. 3 horas sin protección contra condiciones extremas, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. La excepción sería si estás en un lugar templado, con clima benigno, sin riesgo inmediato de exposición. Ahí sí podrías buscar agua primero. ¿Puedes comer nieve para hidratarte? Error común. Hacerlo bajará drásticamente nuestra temperatura corporal y podría conducir a una hipotermia. Lo correcto sería derretirla primero y, de preferencia, esperar a que ésta hierva, para así reducir la probabilidad de ingerir agua contaminada. En películas y series hemos escuchado que los musgos siempre crecen al norte, pero es completamente falso. El musgo crece donde hay más humedad, no necesariamente al norte. Guiarte por esto puede hacerte caminar en círculos. El siguiente debo admitir que lo he hecho en algunas ocasiones. Seguir un río para volver a encontrar el camino o alguna seña particular del paisaje. Pero a veces un caudal puede llevarte por terrenos peligrosos, cañones, cascadas, precipicios o incluso alejarte todavía más de tu destino. Si vas a seguir cursos de agua, asegúrate de evaluar primero el terreno y cuida las ramificaciones o arroyos en los que éste vaya desembocando. Uno de los mitos más populares es sin duda beber tu propia orina cuando no hay agua, pero no es más que un mito popularizado por la televisión. Si bien la orina está compuesta 95% agua, el 5% restante contiene urea, sales minerales, creatinina, ácido úrico, amoníaco, toxinas y compuestos químicos que tu cuerpo quiere eliminar.
Las sales podrían aumentar la deshidratación en lugar de combatirla. En una situación crítica, tus riñones ya están trabajando con poca agua. Volver a introducir las toxinas los obliga a trabajar más, lo que puede llevar a fallo renal. Si tienes heridas o tu sistema inmunológico está comprometido, podrías introducir bacterias o contaminantes que causen infecciones. Y pensar que hay personas que lo hacen por terapia o por gusto. Frotar 2 palos para hacer fuego es técnicamente posible, pero en la práctica requiere técnica, herramientas específicas y condiciones muy controladas. En la mayoría de los casos desperdiciarás energía valiosa. Seguir animales porque ellos saben dónde está el agua. No siempre es cierto. Algunos animales obtienen su hidratación de la comida o recorren kilómetros para poder beber. Además, seguir animales podría ponerte en peligro. Sé cuáles son venenosas. Sobrevivir en la naturaleza no se trata de valentía ciega ni de replicar escenas de películas. Se trata de conocimiento real, preparación y de saber cuándo no hacer lo que todos dicen que deberías hacer. Porque en la naturaleza, una mala decisión podría ser la última. Entonces solo queda decirte que por más que se te antoje esa coca de piña, no lo hagas. Gracias por quedarte hasta el final. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrady.